¿Qué tal, chicos hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos una vez más en una entrevista de esas de lujo, donde vamos a hablar con uno de mis ídolos de juventud. No por mucha diferencia de edad, pero sí me tocó Sí. que fuera. Estamos con Víctor Rangel Ayala. ¿Cómo estás, mi Víctor? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte. Igualmente, Víctor. Qué gusto poder platicar contigo. Ya llevamos un rato, pero creo que falta lo mejor acá arriba. Falta lo mejor acá arriba, lo más importante. No, es un gusto para mí, muchas gracias, te lo agradezco. Es bonito y bueno ver que todavía se acuerda la gente de uno, y más en estos momentos que son clásicos. Correcto, porque su historia tiene Víctor en los clásicos. A ver, ahí va la primera pregunta, que yo creo que nadie se la sabe. ¿Saben quiénes son los 3 jugadores de Chivas que más goles le han anotado al América? Les voy a dar un minutito para que la piensen en lo que platicamos un poquito con Víctor, pero no van a saber. Uno es Víctor, ya les di el tip. El tip, ya, eso ya. A ver si se acuerdan quiénes son los otros 2 están hasta allá arriba. Víctor, tú llegaste a Chivas de una manera poco común y seguramente para la gente más joven ni siquiera se imagina que esto existía antes, ¿no? Porque en tus tiempos, más que una fuerza básica como tal, tú fuiste parte de un equipo, de una selección totalmente amateur. No era un equipo profesional como tal, ¿no? Así es. En ese tiempo jugábamos nosotros los Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos, la Olimpiada. Nos tocaban varios torneos en donde no se permitía jugadores profesionales. Correcto. Entonces nosotros lo hicimos, lo que ahora le llaman sub-17, sub-15, sub-20, eso lo jugamos nosotros en su momento, porque nos tocó ir a torneos de Toulon, de Cannes, en donde fuimos campeones en Cannes, y esa fue una selección que hizo historia, que ya había dejado un poco de historia la del 72, de Múnich, estuvo Manso, Trejo, correcto, Álvarez, todos esos grandes jugadores que llegaron al profesionalismo. Nosotros la seguimos y la concluimos, ¿sí? Con el campeonato de los Juegos Panamericanos, el de Cannes, de CONCACAF, en fin, todos los torneos que pueda haber que participamos, estábamos presentes. Se llegaron a conocer como la Esperanza Verde, ¿no? Ese equipo tenía esa connotación y venían jugadores muy importantes. Digo que al final la ilusión estaba puesta en varios, pero creo que los que se llevaban más las cámaras, pues sin duda era Hugo Sánchez y Víctor Rangel, ¿no? Los 2 delanteros, sí, que tenía ese... Digo, Hugo más extremo, ¿no? Que delantero. Sí, Hugo era extremo. De hecho, Hugo empezó a ser centro delantero después del premundial. Correcto. Después del premundial, todavía en el mundial del 78 que nos tocó jugar juntos, él siguió jugando como extremo. Posterior al mundial fue cuando de repente ya lo hicieron centro delantero, donde jugaba Caviño en Pumas, Cándido. Claro, jugadoras, Spencer Coelho. Spencer Coelho, que eran la ofensiva que tenían ellos en Pumas, y que de ahí fue que dio el brinco al Atlético de Madrid, en donde ya hizo su carrera. Correcto. Pero bueno, no vamos a hablar de sí. No, pero Víctor, a ver, porque sí no me quiero brincar esa etapa, porque justamente en esas épocas donde tú eras el 9 de la selección, pues en todos lados fuiste el que más goles metió, fuiste el que metió más goles en la Olimpiada con 3 goles, si no me equivoco. Sí, así es. En el premundial fuiste también el goleador de la selección. O sea, realmente Víctor era la ilusión del gol que había, y para nosotros acá de la distancia decíamos, oye, mira este amiguito que mete goles en todos lados, y es de Chivas, y todavía no eres de Chivas, era una ilusión, sí, todavía vaga, ¿no? Sí, porque casi 2 años antes de que yo saliera, Chivas me dio una beca. Ajá. Para yo tener la oportunidad de venir a jugar con el equipo de Chivas. Y sí, la verdad es que, digo, ahora lo puedo decir con la sencillez y la humildad, ¿no? Que creo que siempre he tenido, me ha caracterizado. Antes pues no lo decía uno porque, qué presumido es, ¿no? Pero sí, fui goleador, fui subcampeón de goleo en los Juegos Panamericanos, campeón de goleo en Cannes, metí goles en el premundial, en la Olimpiada, en el Mundial, en fin, en todos los torneos que se jugó, yo metí gol. Correcto. Sí, y en algunos fui campeón de goleo. En el de CONCACAF, en uno fui campeón de goleo. A los 15 años jugué mi primer torneo en Puebla de CONCACAF, que también ganamos. Correcto. Todo esto sin haber debutado en primera división, por lo que decíamos, todavía como amateur, ¿no? Todavía como amateur, sí. Y fue hasta el 76-77, la temporada 76-77, que fue en el 77 cuando yo ingreso ya al profesionalismo con Chivas. Correcto.
Que aquí algo que me decía Víctor, que también es una historia que conocía, eras chiva ya de niño, o sea, para ti sí era una ilusión vestirte de rojiblanco. Sí, sí, toda la vida mi ilusión era jugar en Chivas. De hecho, me decía mi mamá que no sabía todavía ni hablar bien y que decía que iba a jugar en Chivas, y balbuceaba Chivas, no sabía decirlo todavía. Y me encantaba el balón y estaba atrás del balón y corriendo atrás de un balón todo el día y todo el día y todo el día. Y obviamente ya cuando tuve uso de razón y empecé a ver fútbol, ese gran equipo del campeonísimo me empezó a gustar. Me gustaba cómo jugaban, cómo se trataban, cómo trataban el balón, ¿sí? Y que eran puros mexicanos. Correcto. Me llamó la atención muchísimo y dije, yo algún día quiero jugar en Chivas. Oye, Víctor, y yo no sé, seguramente, que conteste ahí, eso lo corto ahorita. Yo creo, Víctor, también que muchos entrenadores muy probablemente intentaron, por tu tema estructural, por ser más bien bajito, no tenías el físico clásico de un delantero, seguramente muchos quisieron moverte y no debió ser fácil aferrarte, querer ser ese delantero, pues sabías que tenías gol. Al final eso es lo que vale de un delantero. No, nunca ningún entrenador me quiso cambiar de posición, okay. Que es algo raro, porque por la estatura, pues si en ese tiempo tenías que ser alto, portero tenías que ser alto, defensa central tenías que ser alto, y entonces si no te mandaban a los extremos, extremo, lateral, volante incluso, que en un tiempo, y no me desagradó la idea, me decía un compañero, dice, ¿por qué no juegas tú de contención? Yo, pues si no es donde yo quiero jugar, es donde el técnico me ponga. Que ahora es lo que platicábamos, la visión de los técnicos tiene que ser esa. Correcto. Dónde acomodar a los jugadores tácticamente, ¿sí? Y qué tanto ellos lo entienden lo táctico para llevarlo a cabo dentro del terreno de juego. Para ejecutarlo, que es lo para difícil. Ejecutarlo es lo más complicado y lo más difícil. Pero no, toda la vida jugué centro delantero, desde que estaba en todos los equipos del barrio, jugaba como centro delantero y nadie me quiso mover o cambiar. En esa selección amateur, pues con mucho menos razón, porque metía goles y metía goles y metía goles y metía claro. goles, y llegué a la selección, al premundial, y seguía metiendo goles, y llegué al mundial y metí gol, y toda mi carrera terminé como centro delantero. Sí. Oye, Víctor, y justo, digo, para mí creo que de las tristezas más grandes fue, ¿te acuerdas que en ese premundial México, se jugó en México, el del 77? Ganaron todos los partidos, sí. De 6-6 ganaron todos los partidos, bueno, fueron 10, ¿no? Fueron 10 partidos. 10 partidos, sí. 10 partidos. Y ganaron todo, apachurraron a todos los equipos, y como que esa selección pintaba para hacer algo muy, muy en grande, y algo pasó, que esa selección no logró pues, ser ese equipo que realmente la gente teníamos en mente, ¿no? Aunque tú metiste tu gol, yo creo que para ti tiene su gran recuerdo. Gran recuerdo y gran mérito, ¿no? Porque yo, sí. Es una anécdota que tengo y que bromeo siempre, que metí el 50% de los goles en el mundial. Sí, metimos 2. Sí, yo metí el 50%. Esa selección pintaba muchas cosas buenas. Se desbarató casi la mitad de ese grupo que quedamos campeones en ese torneo. Fueron 5 partidos, si no mal recuerdo. Son 5 partidos los que teníamos. Eran 6 en el premundial. Sí, fueron 5 partidos nada más. Los ganamos todos, metimos 20 goles, nos metieron creo que 8, una cosa así. O sea, fue algo que barrimos. ¿Por qué? Porque teníamos esa ilusión, teníamos ese deseo, veníamos de un fracaso 4 años antes en Haití. De no calificar incluso. De no calificar, y eso nos traía esas ganas y esos deseos, y llegábamos por primera vez a esa selección. Llegamos, y posteriormente creo yo, mi punto de vista, es que ya no se hicieron las cosas como se deberían de haber hecho antes. Nos concentraron 3 meses antes, fue un exceso de trabajo, ya no podíamos ver, no podían ver a las esposas, no podíamos ver a las novias, o sea, fue un encierro total en donde no había ni juegos para... No, como ahora, ¿verdad? Que tienen sus videojuegos. Videojuegos, había una sola televisión en el centro de capacitación. Y en esa televisión el que llegaba primero veía lo que quería. O veía un canal o veía el otro, no había más. Y canales había, ¿verdad? Entonces fue un tedio el que tuvimos, y fue una cosa, viene lo del dinero, lo de los patrocinios, lo de los zapatos, lo de las playeras, en fin, todo esto.
y empieza a haber un conflicto interno. Porque me acuerdo que había un tema, ¿verdad? Me acuerdo que ustedes usaban Levi's Sí. y luego la selección hizo el cambio con Adidas, ¿no? Y se armó ahí todo un merequetengue en ese tiempo, ¿no? No, al contrario, primero estábamos con Adidas en el premundial, después fue Levi's el que se metió. Okay. Sí, pero Levi's nos firmó a 4, fue Cuellar, Gonini Vázquez y Hugo Sánchez y yo. Nos firmaron aparte para hacer la publicidad de lo que fue Levi's. La gente se empezó a enojar que por qué nada más nosotros 4 y que por qué ellos no, en fin. Después llegó lo de los zapatos, igual, que llegó Adidas y nos ofreció una cantidad, y por qué ellos sí y a nosotros no. Hubo un conflicto ahí ya de intereses, que en realidad pues era muy poco y nunca pensamos nosotros en lo que representaba un mundial. Entonces el equipo ya fue partido, ya fue dividido, y empezando porque Roca quiso imponer algo que no se había estilado nunca en México, tener 2 preparados físicos. Entonces había momentos en que hasta los preparados físicos estaban en choque de pique, ¿verdad? Choque de pique, y nosotros veíamos eso y decíamos, pues, ¿de qué se trata, no? Roca nunca se dio cuenta de esto, y a la hora del Mundial, yo creo que también muchos jugadores no debieron de haber ido. No tenían todavía, o no teníamos, incluso porque yo tenía 21 años, 21 años, Hugo tenía 20, sí. Cristóbal Ortega tenía 22, Tena tenía creo que 21, 22, en fin, éramos muchos jugadores jóvenes y muy pocos gente de jerarquía. Estamos hablando de Pilar Reyes, de Eduardo Ramos, que no jugaba. De Cuellar, ¿no? Cuellar, que ya tenía tiempo, el Gonini Vázquez Ayala, y el Gonini pues traía todavía todas aquellas cosas de Haití, de cómo lo trataban mal, y él creyó que así iba a seguir siendo. En fin, hubo muchas cosas que los entrenadores no se dieron cuenta. Eso creo yo, para mí, que fue lo que acabó con esa ilusión de ese grupo. Bueno, al final metiste tu gol, y le metiste tu gol a un portero que en el Mundial 74 había dejado muy alto su nombre, ¿no? A Jan Tomaszewski, no se me va a olvidar, el portero polaco, grandotote, ¿no? Sí, medía casi 2 metros. Sí. Y le metiste su gol en el Mundial, ¿no te quedaste con las ganas de ser partícipe? No me quedé con las ganas de ser partícipe, de estar ahí. Yo hubiese querido haber jugado otros mundiales. No se pudo por lesiones, no se pudo por X razón, pero bueno, la satisfacción quedó que cumplí todos mis anhelos como futbolista. Me faltó ser campeón de goleo en primera división y campeón con Chivas. Llegué a ser subcampeón únicamente. Correcto, pero a ver, con Chivas, tú cuando llegas a Chivas, de los goles que empezaron a hacerte ya como confirmación de que venía un muchacho con muchas posibilidades, pues era tu cliente el América, que lo decíamos hace rato, y los primeros goles que fueron, creo que muy nombrados, fueron en esa liguilla contra el América, ¿no? Sí, recuerdo que esa liguilla se hicieron 2 grupos de 4. Correcto. Sí, y se jugaban todos contra todos en ese grupo, y los 2 primeros lugares se iban a la final. A la final, ajá. Recuerdo que nosotros ya no teníamos nada que hacer, ya estábamos eliminados, y América tenía que ganar o empatar para poder llegar al primer lugar y jugar la final con el del otro grupo. Nos tocó jugar en el Estadio Azteca el cierre del torneo, y pues todo estaba a favor del América, o un empate o un triunfo. Jugamos el partido, ganamos 1-0 con gol mío, un centro que mandaron ahí por Pepe Martínez, ¿no? No fue Pepe Martínez, fue de Damián. ¿De Damián? Sí, Damián, que nada más lo mandó por mandarlo, de un defensa la desvía, y me adelanto a Cornero, que en ese tiempo era el central, me adelanto a Cornero. Ese era un asesino. Era más de boca que de verdadero. Sí. No, ni siquiera sabía pegar. Cada que quería pegar daba unas patadonas y unas por todos lados, pero siempre quería asustar y te voy a matar, y no sé qué, y que ahorita vas a ver. Y hablaba más de lo que hacía en realidad. Pero bueno, le gané el salto y le cambié el balón, la dirección a Paco Castrejón. Castrejón, ¿verdad? Sí. Sí, en ese tiempo. Nos fuimos así 1-0 al primer tiempo, y en el segundo cae un tormentón, pero como nunca creo lo había visto yo. Ya no se puede jugar bien al fútbol, ni para un lado ni para el otro, y eso nos favorece, creo, más a nosotros con el gol a favor, y terminamos el partido así eliminando a la América.
Sí, digo, ya creo que el otro equipo sí ganó y estos quedaron fuera, ¿no? Sí, el otro le equipo hicieron ganó. la maldad a la Sí, la América. maldad, porque con el empate automáticamente pasaba. Correcto. Y ya el otro equipo perdió y el otro equipo ganó, que eran de 2 puntos, entonces ahí se fue arriba ya. Y fue lo que les dolió mucho a la América. Correcto. Eso le dolió. Y a partir de ahí empecé a meter goles y goles y goles en los clásicos, en el Azteca, en el Jalisco. Me tocó meter incluso de 2 goles. Mi barquito era Celada, que ese tiempo estaba, y se daban unas enojadas, Roca, y los defensas eran enojones porque cómo es posible que les gane un cabezazo, y eran muchas cosas que se decían ahí. Ahí les va la respuesta: 13 goles de Chava Reyes, 9 de Max Prieto, todavía en la época de los inicios del profesionalismo, y él era más moderna. Víctor con 8 es el que está ahí en tercer lugar de los goleadores de los clásicos a favor de Chivas. Así es. Nomás para que sepan, era un hombre que hacía goles en esos partidos donde otros les tiemblan las piernitas. Así es, hay otros que no, ni siquiera se han acercado al área. Y nada que ver contigo, Alexis Vega, ¿eh? No quise decir tu nombre en ningún momento. No, de ninguna manera. No, hay jugadores ahora con mucha calidad, jugadores con más preparación, más técnica. ¿Qué le pasa al Guadalajara? Creo yo que es la mentalidad. Eso. Creo yo que es el grupo que se tiene que formar y hacer dentro de un equipo. Yo creo que es lo más importante ahorita para un futbolista, para un técnico, para un equipo profesional, el que tengan una mentalidad los jugadores. Correcto. Que tengan esa ambición. Pues todos pueden tener una ambición, pero si no tienen una mentalidad, una unión de grupo, pues la verdad que poco se puede hacer. Entonces, fíjate, al final fueron 53 goles en tu carrera con Chivas, Víctor. Creo que fue una carrera bonita donde jugaste con el equipo que querías. Casi todos los torneos eran, digo, ya en tu momento donde ya estabas perfectamente acoplado a ser titular. 9 goles por torneo, un promedio bastante bueno. Y creo que pues eran unas Chivas que dieron el cambio, ¿no? Porque lo platicamos hace rato, porque las Chivas del principio de los 70 nos tenían acostumbrados a lo más malito. Sí. Y cuando tú llegaste empezó a venir esta generación que empezó con trabajos, pero le dimos la vuelta, ¿no? Se le dio la vuelta, llegaron jugadores como Ramos precisamente, llegó Caballero, llegó Elijín Cárdenas, Márquez. Sí, que en paz descanse. Pues Sammy Rivas también, otro que era tu centrador, que también en paz descanse. Sí, que obviamente hace unos días cumpleaños y Sammy Rivas mandó felicitaciones. Obviamente quiero creer que es el hijo de Sammy Rivas. Y sí, hubo un cambio ahí muy radical. Salieron aquellos jugadores que en ese tiempo no querían cooperar, no querían estar. Y se hizo una generación muy diferente, se limpió mucho el equipo y obviamente después vino Guerra y Guerra reacomodó muchas cosas, trabajó y se logró el campeonato con un subcampeonato y luego un campeonato. Correcto, que ahí te digo, justo quería platicar esa parte. Creo que fue muy importante que te tocó también pues, recibir a todos estos chavos, que en aquel momento eran chavos, que eran de casa, que eran los que vinieron a darle la vuelta al equipo, porque estaba ahí, empezaba Quirarte, empezaba Madero, empezaba Zuli, empezaba hasta Omar Arellano te tocó Me tocó en reserva, sí, el hijo. Sí. Pero bueno, venía una generación ya de gente de casa que empezó a hacer que Chivas tuviera buenos refuerzos de fuera, pero sobre todo había una buena base de esa gente que a ustedes les tocó cobijarlos para subir. Así es, llegó Néstor de la Torre, Yayo de la Torre, Alejandro Guerrero, que también en paz descanse. ¿Quién más llegó por ahí? El Cadáver, todavía te tocó. No, ya no me tocó, fue más adelantito. Ajá. Pero fueron jugadores ya lo que era jugadores de Chivas. El Tapatío en aquel momento. Y llegaron esos jugadores y fueron reforzando poco a poco esto hasta que Guerra los acomodó. 2 o 3 jugadores vinieron y se hizo. Zuli, Celestino, que venían también de Tapatío. Todos estos jugadores hicieron que fuera un cambio radical en Chivas y que se lograra ese campeonato que se tuvo en el ¿Por qué saliste tú a León una temporada? Yo salí porque, lo tengo que decir, y así como reconozco que Guerra es un gran técnico, que Guerra era un gran entrenador, es una persona que tiene delirio de persecución.
y que como yo hablaba con los periodistas, que por eso él me sacaba. Ah, mira. Que yo exhibía a los entrenadores. Y obviamente pues, le dije, pues exhibo a los que son malos entrenadores y a los que aparte de que son malos, te ponen a ti en la banca, sin motivo, sin razón. Y yo le explicaba y le decía, y él no quiso creer en eso. Al siguiente año regreso, me voy a León un año, y bueno, pues es otra etapa porque juegas ya con profesionales que son extranjeros incluso. Me tocó Romano, Juan Carlos Veiga, Roldán, un centro delantero que era, pero malito, nunca había visto un argentino malo como este jugador Roldán, pero bueno, muy buena persona, buena gente, y él pues hacía lo suyo. ¿Quién lo trajo? No sé quién lo trajo ni cómo lo trajeron, pero hubo también una etapa muy bonita y regreso a León porque no encontraban el centro delantero que quería Guerra. Okay. Y empiezo a jugar y de repente otra vez voy a la banca. Sí. Igual pero te fue bien porque metiste 10 y 13 goles todavía en ese regreso a Chivas, ¿no fueron malos torneos? No fue en ese regreso, fue uno antes. Un torneo antes de que llegara Guerra fue cuando meto 13 goles. Okay. Y fue cuando yo salgo a León. Digo, bueno, a ver, soy el goleador del equipo, estoy ahí, y me sacan. O sea, qué cosa tan ilógica, ¿no? No entendía yo cuando hablo con él, me dice ese tipo de cosas, y digo yo, a ver, espérame, pues, ¿por qué o de qué? Entonces me voy tranquilamente, me voy a León y regreso con Chivas, tenía que regresar con Chivas, y él me dice, ¿sabes qué? A ver, el problema es este. Entonces, si ese es el problema, olvídate. No hablo con los periodistas, pero para nada. Para nada hablo, y yo cumplí con mi palabra. Después no supe, empezaron a haber rumores de que yo hablaba mal de él, de que yo decía cosas de él y de que yo hacía fiestas en mi casa, y, o sea, una serie de tonterías y de mentiras que él las creyó, y entonces ya ni siquiera la banca me llevaba. Después jugué en reserva, donde tuve la oportunidad de jugar con Omar, con Néstor, con ¿quién más estaba en ese tiempo? Yayo Chepo. Yayo Chepo también. Y me tocó jugar con ellos en la reserva. Pituco también seguramente tocó, ¿no? No, creo que no estaba todavía Pituco. Todavía no llegaba Pituco. Pero en fin, jugadores, o iba Celestino o iba el Zulia a jugar con la reserva. Y teníamos un muy buen equipo. Buen equipo. Y ahí metía goles y goles y goles en la reserva. Después ya ni en la reserva me dejó jugar. Me llevaba, ya no me metía ni a la banca, luego me metía a la banca. O sea, cosas así que yo decía, bueno, ¿y esto qué es? Sí, y yo aguantando, y jamás dije nada a los periodistas, jamás lo exhibí, jamás le hice nada, ¿sí? Y hasta la fecha, bueno, pues no sé cuál fue el motivo, la razón. Y ya no jugué, entonces ya de ahí me fui me tuve que ir a San Luis. A Potosino, ¿verdad? Al Potosino, sí, exactamente. Y luego Los Ángeles Y luego Los Ángeles de Puebla. De Puebla también, ¿no? Sí, ahí terminé mi carrera, y en la que después regreso con Tapatío como entrenador. Ya como entrenador, sí. Y en Chivas estuve 7 años maravillosos, 7 años muy buenos de mi vida. Yo creo que fueron los mejores en mi carrera profesional, porque no es lo mismo jugar un Chivas América que jugar un Potosino América. Por más que digan, ¿verdad? Por más que digan que es profesional. Y bueno, un día me tocó jugar un partido. Bueno, no, ni lo jugué, estaba en la banca, en la tribuna. Potosino Tecos. Yo creo que había 400 gentes. Qué tristeza. En el estadio. Era triste ver un partido de esa magnitud, de esa manera, de primera división. Sí, claro. Sí, pero bueno, Chivas es otra cosa. Chivas es grande, es un equipo grande, un equipo que ha hecho cosas muy, 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 muy buenas, sí, en todas sus etapas. Todavía le falta a Mauri Vergara llegar a ser ese equipo. Esperemos que sea pronto, esperemos que ya lo logren, esperemos que sea lo que hizo su papá, lo que hizo ¿cómo se llama este señor? Sí, Martínez Garza. Martínez Garza, de la promotora, lo que hizo los veteranos, verdaderos veteranos de Chivas, que hicieron grande este equipo. Esperemos que pronto, yo lo deseo mucho, que a Mauri Vergara abra bien los ojos, que sepa quién está trayendo, quién está en los puestos claves importantes de lo que es el futbolista actual.
Sí. Oye, Víctor, fíjate que tú te tocó vivirlo porque fuiste parte de esta generación. Creo que en los últimos tiempos, justamente, digo, para mí una referencia son los jugadores de selección, aunque ya sabemos que está mañado ahí por Telerisa, pero es un parámetro, saber qué jugadores generas que son de selección. Tú eras parte de las fuerzas básicas de Chivas durante el 2000 al 2010. Sí. Fue cuando más jugadores se generaron de Guadalajara. De ahí salió el Venado, salió Omar, salió Johnny Magallón, salió el Maza, salió Salcido, un poquito más adelante Marco Fabián, el Pato Araujo fue campeón del mundo, Mar, Chicharito. Bueno, es una lista interminable. De hecho, para el Mundial 2010 en Sudáfrica eran 7 jugadores de Chivas, 6 hechos en casa. Michel también era otro, el portero. Tenemos 2010 a 2024 que no sacamos un solo jugador de calidad de selección, Víctor. Y en lugar de que cambien, ahí andan trayéndose proyectos de todos lados del mundo, puros espejitos, y tienen en casa a la gente que sabe cómo hacer esto, y esto no lo puedo entender, o sea, mi cerebro no me da. ¿Por qué te hace razón a tener a la gente que sabe y que quiere al Guadalajara? Hablamos del caso de 2 grandes entrenadores que saben hacer jugadores, saben preparar jugadores. El Güero Real y Efraín Flores. Correcto. Y a los 2 los sacaron. A los 2 los sacaron de fuerzas básicas. El Güero Real, yendo el equipo en primer lugar, lo sacan. O sea, es una cosa increíble en donde no vemos o no analizamos, o la gente que está a nuestro alrededor no nos asesora bien o nos habla al oído y quieren llevar a sus amigos. Y todo ese tipo de cosas ha sido que sean unas volteretas para Chivas, ¿sí? Voy a contar un caso específico y que ni el mismo Víctor Guzmán lo sabe. Víctor Guzmán estuvo en Atlas y no lo quisieron. Se fue a Chivas San Rafael y terminó su ciclo en Chivas San Rafael, y el entrenador le dio las gracias. Ya te puedes ir, se pueden ir todos, ya, adiós, que les vaya bien. Entonces, cuando me entero de eso, ya mando llamar al entrenador, a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué los diste de baja? ¿Por qué hiciste esto? No, dice, pues ya se acabó su ciclo, pero ¿quién eres tú para darlos de baja? Tú no tienes autorización de darlos de baja. Me les hablas a estos 5 jugadores que quiero que los vean en básicas. Y que en básicas les digan gracias, no sirven, adiós. Que pero se tú vayan. no. Pero tú no eres para darlas, ni yo. El que les tiene que dar las gracias es el Güero Real, que es el que los va a ver. Y los mandamos ahí, y de esos 5 se quedaron 2. Un jugador chaparrito con mucha habilidad, mucho fútbol. Pero ya cuando lo vi después ahí en San Rafael era el profe Rangel, y en Chivas era Víctor, ¿qué hago? ¿Cómo estás? Dije, ya lo perdimos este jugador. Ya cambió y andaba en su 9, pero muy elevado. Y el otro era Víctor Guzmán. Entonces a Víctor Guzmán lo vacilaban mucho por muchas cosas, situaciones, y él lo tenían y ahí lo tenían. Cuando se necesitaba que Cota se quedara en Chivas, lo querían comprar a Pachuca, y Pachuca no se los vendió. Le dijo, te lo presto si me das al Dedos López y me das a Víctor Guzmán. Y dice, llévatelos, y tantos millones por el préstamo. Y Víctor Guzmán empezó a jugar en Pachuca, fue campeón 2 o 3 temporadas con Pachuca, fue goleador, fue una serie de cosas que hizo, y después lo vendieron a Chivas en $10 millones, siendo de Chivas este jugador. Entonces, ahí es donde yo no me explico dónde está la visión de los que están buscando jugadores, de los que están preparando cazatalentos, ¿sí? Y eso me quedé sorprendido a la hora que vi esas cosas. Y estoy hablando de Víctor Guzmán, pero ahí incluyo a Aldedos López, pero están el Avión Ramírez, estaba el Oso González, que andaba en Necaxa, y son jugadores que eran de Chivas. Quitaron a Toño Rodríguez, que es un porterazo, y que le faltaban algunas, pues tuvo algunos errores, ya lo sacaron y lo tienen allá arrumbado en Ciudad Juárez. Entonces, esos jugadores son los que tiene que tener Chivas, y aguantarlos y mantenerlos y sostenerlos con 2 o 3 jugadores de jerarquía, 2 o 3 jugadores que los protejan y que vayan llevando a estos jóvenes, ¿sí? Porque, pues si vemos, si han salido, pero ha salido Chiquete,
el Tiva, Sepúlveda, el otro Sepúlveda, han salido varios, pero son de esa camada donde salió el Güero Real. Y ahora no vemos otros jugadores, no se ve quién puede estar ahí con los jugadores. El Güero implementó que quería entrenar con los delanteros, con los porteros. Como en el americano, ¿no? Que hubiera especialización en el entrenamiento. En los entrenamientos, exactamente. Y Jaime Pajarito y yo fuimos elegidos por el Güero para entrenar a los delanteros. Ahí. Y ya traíamos a todos los de fuerzas básicas, no era nada más primera edición, eran los de fuerzas básicas que nos dejaban un día específico para entrenar a los delanteros. Entonces los niños están fascinados. Yo no conozco una escuela de fútbol, un grupo de fútbol donde no les encante tirar a gol. A gol, pues es tirar a gol, tirar a gol. ¿Y qué es lo que gana partidos? Los goles. Gol. Entonces cuando nosotros empezamos a trabajar con estos jugadores, vimos unas deficiencias técnicas, pero muy marcadas. Entonces había que atacarlas y atacarlas y atacarlas. Estábamos llevando un buen trabajo, estábamos haciendo unas cosas muy buenas, que es cuando sale el Güero Real. Y bueno, y se entra Quirarte, pues se entra sin el conocimiento de la gente, de los jugadores, y tampoco dura. Entonces esos cambios han sido muy drásticos, muy fuertes, en donde creo que no se ha aguantado a la gente, no tienen a la gente idónea, a la gente Correcto. Ideal. Sí. Y puedo hablar con toda la verdad y con todo el conocimiento de causa, que lo más importante para mí es la mentalidad. Eso, que ese es otro tema. Es la mentalidad. Estoy ganando los temas. No, pues es que, Víctor, que justo alguien me ha dicho, no digo nombres porque no me gusta luego quemar los que dan ese tema. Y ya sabes, no me gusta hablar mal de Chivas, pero hay un punto muy fino que no me gusta. Porque me decía alguien de los campeones del 97, nomás se les digo, que llegó a entrenar, me decía, Pastor, es que no hay manera. Los tenemos que tratar con pincitas. O sea, ya hoy no puedes reclamar a los jugadores. ¿Y qué ha pasado, Víctor? No sé si estás de acuerdo, pero me parece que esa es la principal razón por la cual no hay líderes, porque ahora nadie le alza la voz, nadie dice, dámela y quítate de problemas, nadie es esa persona que realmente resuelva en la cancha y que te haga sentir confiado, ¿no? Sí, pero no va tanto por ahí, yo creo, el ser líder. El ser líder es nato. El ser líder no es el que se hace, ese ya lo trae. Yo tenía un jugador, Ramiro Briseño, que también jugó en básicas y luego en Tapatío, y era un jugador fuerte, durisísimo, y terminó en Veracruz como lateral izquierdo. No le sabía pegar con la izquierda y era lateral izquierdo, pero era un carácter y una agresividad. Terminé llevándomelo, que terminó por última vez en Tijuana, con el equipo de Gallos Tijuana. Okay. Sí, ahí me lo llevé y fue un líder, pero un líder de toda la vida, pero por su fortaleza, por su entrega, por su garra. Combatividad, ¿no? Combatividad, pero a la hora que empezó a dirigir una tercera edición, pues ya se le vino la noche, pobre Ramiro. Y entonces yo creo que el jugador ya nace, el jugador lo trae, sí, pero a veces no lo desarrolla porque hay otros jugadores que lo quieren opacar y todos quieren ser líderes o todos pretenden ser líderes. Y líderes son muy pocos los que hay en los equipos. Cuando no tienes un líder, tienes que hacer un grupo y que los 11 sean líderes, o los 18, los 30 jugadores. Tienen que ser líderes, ¿sí? Para eso el técnico lo tiene que ver, claro. Para eso el técnico lo tiene que analizar, para eso el técnico lo tiene que elaborar. Eso que pasó en Chivas es muy cierto. Es muy cierto porque a mí me tocó y también se lo pregunté a un entrenador. Le digo, oye, no puedes permitir que te falten al respeto así. Tienes que llamarle la atención. Dice, si no podemos llamarle la atención, dice, porque se van y se quejan con la psicóloga. Y la psicóloga va y le dice a Jorge Vergara, sí. Dice, Jorge Vergara está corriendo al técnico. Y bueno, pero es que ¿cómo se lo dicen? Entonces quien está mal aquí es la psicóloga. No es el entrenador, no es Jorge Vergara. Es la psicóloga quien está transmitiendo todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y ahí en ese tiempo había dos gentes que les creía mucho Jorge Vergara, que era la psicóloga, y era otra persona que andaba ahí. Pero bueno, y eran las que les pasaban todas las cosas
a Jorge. El chisme, Jorge. En lugar de quitarles todos los problemas a Jorge, que él tenía muchos problemas encima, y quitarle problemas de este tipo, iban y se los... Sí, había problemas que ni siquiera eran para él, pues, ¿no? No eran de su tema. Ni era de su trabajo. Claro. Entonces, creo yo, para mí, que lo que sigue fallando en Chivas, y no en Chivas, en todo el fútbol mexicano, me atrevo a decir, es el trabajo de psicología con los jugadores. Ahora, Víctor, déjame preguntarte algo fuerte. Y digo, porque viviste muchos clásicos. Cuando el penúltimo juego en Guadalajara, que vino Marín y que mete Martín, que metió el cuarto gol y que se fue a orinar ahí en la portería. O sea, ¿qué hubiera pasado si un güey del América hace eso en tus tiempos? Yo creo que lo matan a patadas, ¿no? O sea, no es posible que permitas una humillación de ese tipo, ¿no? Se arma la campal ahí. Se arma la campal porque antes con menos se armaba. Se armaba, ¿no? Sí. Pero eso, ¿cómo lo permitió? O sea, imagínate, de verdad eso me dice, oye, ¿qué tan bajo está tu autoestima? Sí, que no vas y permitir eso, ¿no? No vas y le reclamas. Vas y le dices, y le reclamas y lo enfrentas al jugador. En esos tiempos así se hacía. Sí, enfrentabas cuando alguien te ofendía, cuando alguien te decía algo, o el compañero iba y lo enfrentaba. Y entonces ahí era la obligación del árbitro sacar hasta una tarjeta roja, claro, en un momento dado. Por la provocación, ¿no? Por la provocación que está haciendo. Y eso, no, pero ahora los veo muy tranquilos, ¿no? Sí. Está bien que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran. Se ha perdido ese pique, eso que había anteriormente con el clásico. ¿Sí? Ya se calentaba el partido desde que nos toca el fin de semana América. Híjole, no, hombre, empezabas y decías algo y te la reviraban y volvías a decir. Eso calentaba mucho el clásico y calentaba mucho los partidos y se hacían más emocionantes. Más interesantes, por supuesto. Que si estuvieras, fíjate, yo siempre digo, ¿cómo es posible que si tuvieras la oportunidad de invitar a un figurón de las Chivas de la historia, uno que sí cumplió en la cancha, que no te platica de bulto por el librito, si Gago te lo permitiera para el fin de semana que hay clásico, ¿qué le podrías decir a los muchachos, Víctor, para transmitirles algo? Digo, entiendo que no te vas a meter en lo táctico, no va a faltarle respeto al entrenador, ¿no? Pero simplemente en esa parte emocional, motivacional. ¿Qué le dirías a esos jugadores para decir, señores, ¿saben a lo que se van a enfrentar este sábado? ¿Qué le podría decir un Víctor Rangel? Yo lo que les diría sería muy simple. Es un partido muy importante, es un partido donde ustedes tienen que demostrar, ¿sí?, de lo que son capaces de hacer. Dejen afuera todas las envidias, todo el coraje, todo el que no me hablo, que no me cae bien, que no, y salgan a jugar, salgan a divertirse, que es lo que yo les digo a mis jugadores. Diviértanse, pero diviértanse ganando. Inténtenlo, dejen todo en la cancha, no dejen nada afuera y no lloren lo que nunca no pudieron defender dentro de la cancha. Oye, si no llores como mujer, lo que no defiendes como hombre. Sí, entonces todo ese tipo de cosas a veces son muy sencillas y tienen que llegarles así, claro, en el momento justo, en el momento necesario, ¿sí? En cada partido tienes que buscar la manera, la forma de cómo motivarlos, de cómo sacarles ese ego que deben de tener todos los jugadores. Correcto. Y aquí es una cosa, creo yo, de ego, de vestidor, lo que hay, porque en realidad no veo líderes. Por ejemplo, Pollo Briseño es aguerrido, bravo, pero no con gritos es un líder. Correcto. No con gritos es el que lo lleva a cabo. Sí, vamos, el que puede ser líder y por su forma de jugar y de ser, es el Piojo Alvarado, sí, por su entrega, pero no hay un líder ahí donde diga, a ver, vamos hacia adelante, como lo fue Lalo Ramos en su momento, como lo fue el mismo Zuli en su momento, ¿sí? Como lo fue el Güero Real en su momento. O sea, que sin gritar y sin hablar a veces el líder es muy importante dentro del terreno de juego. El líder lo tienen que respetar, el líder tiene que poner el ejemplo. O sea, tenemos que sacar primero qué es la palabra líder, qué significa y qué es lo que queremos y quién lo puede llevar a cabo. Me platicaban que todos los figurones que había en el Chivas del 97 y todos me dicen lo mismo, desde Claudio, que era como el de mayor jerarquía por tantas cosas en selección y demás. O sea, no, ni madres, el líder aquí era sí o sí el más chaparrito de todos, Coyote.
Coyote. Y dice, ese cabrón nomás te volteaba y te veía feo y con eso te decía todo. No ocupaba pegarte ni un grito. Y el güey decía, dámele, quítate problemas. Y sí te quitaba problemas. O sea, no fallaba el mendigo. Dice, no podíamos reclamarle porque luego la sabía sacar adelante. Eso es lo que hace falta, alguien que tenga ese carácter para ser diferente, ese ¿no? liderazgo, que sea dentro o fuera de la cancha, que cuando hay un problema él esté al pendiente, que Ándale. Ese tipo de cosas es muy importante. Que une también fuera, ahorita dijiste algo bien importante. Une al vestidor, cuando empieza a ver cosas diferentes a las que son del grupo, se rompe el vestidor. Correcto. Y por ahí a mí me platicaron que un jugador el partido de Cruz Azul se fue en un avión particular. No quiero decir nombres, pero bueno. Y todos los demás se fueron acá. De ahí se rompió el vestidor. Sí, porque un líder lo primero que hace es me voy con el equipo. Y me voy con ellos y estoy con ellos y estoy ahí. ¿Sí? Yo veo en Gago, por ejemplo, ser un buen líder, es decir, yo soy el que perdí el partido, o sea, culpándose él de las derrotas, no está culpando a los jugadores, no está echando, es que no hizo esto, no hizo aquello, no, él lo está asumiendo, y eso es bien importante para un grupo. Entonces, de aquí, él ya tiene ganada un pasito en donde él puede hacerlos que se metan al grupo. Yo en la actualidad sigo pensando y sigo diciendo que los campeones son donde hay buen vestidor. Ahora, ¿por qué crees, Víctor, que le falta al entrenador mexicano para tener más oportunidades? Digo, entiendo que hay todo un negocio multimillonario allá afuera, ¿no? Pero ¿no crees que también luego hace falta más preparación, más personalidad? ¿Qué hace falta para que se pueda dar más confianza? Yo creo que hay entrenadores preparados. Ajá. Hace rato platicábamos de uno. ¿Y por qué no tiene equipo? Por las oportunidades. Por las oportunidades que hay. A un entrenador mexicano, si hubiera estado en Chivas, ya lo hubieran corrido. Sí, claro. Ya lo hubieran corrido y Gago, no por ser extranjero, algo le deben de haber visto como para estarlo aguantando. Pero en general, si vemos, Ambriz, por ejemplo, salió de Toluca, ¿cómo lo sacan de esa manera si el equipo está en zona de calificación? Es lo que no entiendo. El Güero Real lo sacan yendo en primer lugar y te puedo nombrar una serie de gentes así que necesitas demostrar en el momento a corto plazo. Pero al extranjero se le da el tiempo, se le da todo esto y además se protegen. Se protege el extranjero y dice, oh, sí, me voy, pero si me sacan, me liquidan con tanto y tanto y tanto y tanto. Y el mexicano no. Si quieres, ahí está. Vemos ahorita con la selección y ojalá me equivoque. Tenemos a la selección a Jimmy Lozano, en el que le dicen, te quedas con el auxiliar, con el preparador físico, con esto, o sea, con todos, menos con su gente. A otro extranjero sacan a todos. Claro. Y se viene su cuerpo técnico. Todo su equipo. Entonces tienes que trabajar hasta con eso, convencer a esos entrenadores que fueron del anterior entrenador a que se metan, a que estén trabajando, a que estén bien para poder hacer esto. Yo le deseo muchísima suerte al Jimmy Lozano, sé que es una persona preparada, sé que es una persona capaz, pero que le tengan esa paciencia, que le tengan, creo que ya lo andaban sacando, ¿no? Sí. Perdió un partido y ya lo que andaban corriendo y todo eso, con todo respeto, va también de parte de los medios. Los medios son los primeros. ¿Sí? Ayer ya estaban sacando a Gago en la mañana. ¿Sí? Si hubiera perdido, no lo sacan. ¿Cómo lo van a sacar a unos días de otro partido importantísimo? De otro clásico, sí. Sí. Esto le dio respiración, le dio aire, pero obviamente América va a sacar, va a salir con más fuerza. Sí. Y el partido pues ya lo tenían ganado, lo ganaron, pasaron y ahora lo importante es el de Liga. ¿Qué va a pasar en este clásico? Espero yo que pase algo diferente, que haga algo diferente Chivas para poder lograr el triunfo. Va a estar bien difícil porque justo no estando Tiva, que lo decía hace rato, y no estando Chiquete por los castigos, bueno, por acumulación de tarjetas, sí. Va a ser bien complicado armar la defensa porque, pues, salvo el Pollo, que como decías, es el de experiencia, pero que pues, le falla mucho el juego por abajo y además el América no es un equipo que ataca tanto por centros, más bien es de un equipo que toca bien. Va a estar bien difícil. Ahí es donde se ven los entrenadores buenos. Porque me decían, oye, ¿este entrenador es bueno o es malo? Pues depende desde el punto de vista que lo veas. Y le digo, pero siempre ha tenido jugadores de muy buen nivel.
ha tenido a un directivo que lo ha apoyado a muerte. Y sale primero un jugador a que salga el entrenador. Y eso es muy importante. Entonces, ha ganado incluso títulos. Y le digo, ¿y qué le ha pasado con este equipo y con este equipo y con este otro equipo? Ahí se ven los entrenadores buenos. Claro. Cuando tienes un equipo irregular, un equipo que no son estrellas, hazlos estrellas, hazlos jugar. ¿Sí? Y eso lo he comprobado con equipos de tercera, con equipos de segunda, con el de primera, con amateurs, donde hace unos años, 3 años, 4 años, fuimos con un equipo a Europa a jugar en Helsinki. Y pues prácticamente íbamos al torneo a participar y a irnos de paseo, ya teníamos a todos lados ir. ¿Por qué? Porque llevábamos 9 jugadores, llevábamos 2 más o menos y 3 que iban a turistear. A turistear, esos iban a turistear, éramos 14 jugadores y para torneos de hasta 2 partidos al día logramos ser subcampeones con el privado San Javier. Algo que no han valorado y que en el mismo privado no saben lo que es quedar subcampeón en un torneo de esa magnitud. No lo valoraron. Bueno, sí lo valoraron, me dieron las gracias. Pero bueno, son cosas que pasan y dije yo, bueno, a ver qué tengo que hacer. Tuve que quitar al entrenador que iba a llevar ese equipo, porque sabía que iban a tener problemas. En 2 entrenamientos ya estaban con muchos problemas. Jugadores difíciles de 13, 14 años, donde ya no son ni jóvenes, ni son niños. Empieza la hormona a volver loca, ¿verdad? Sí. Y convéncelos. Pues los agarré, empecé a trabajarlos, a hacer. ¿Qué puedes trabajar en 3, 4 días? Entonces los convencí, les grité, les dije en su momento, decentemente les hablé. Un jugador un día no quiso jugar, no juegues, el otro día se quiso hacer el lastimado y bueno, y hablé con ellos y ya los motivé y ya total que los metimos. Llegamos a lograr la final, llegamos a la final. Qué buena onda. Nos ganaron por 3 jugadores que nos hubieran hecho falta. Entonces, ¿cuál es el buen entrenador? ¿Cuál es el mal entrenador? Sí. Por ejemplo, puedes decir que es malísimo Puente Junior. Se supone que es preparado, que está capacitado, te habla muy bien en televisión, pero a la hora que lo ves entrenar, a la hora que lo ves en el trato con el jugador, con las personas, dices tú qué tristeza. Sí, claro. Porque no sabe convencer. Porque no puede demostrarte que ya lo hizo todo eso que está soñando en su cabeza. Primero te tienes que convencer tú. Exacto. Tienes que haber pasado por muchos entrenadores de primera división, de diferentes categorías, como para poder hacer este tipo de cosas. Y la verdad que este tipo de cosas es tener un buen vestidor. ¿Cómo? Cada quien debe saber cómo. ¿Cómo los vas a manejar? Lo que te decía hace un rato. Tienes que ser preparador físico, tienes que ser entrenador, tienes que ser director técnico, tienes que ser psicólogo, tienes que ser mamá, tienes que ser papá, tienes que ser esposa de ellos, tienes que ser niñera de ellos, tienes que ser todo en el momento preciso que tengas que serlo. Está bien. Para convencerlos. Para tenerlos creyendo en ti, ¿no? Que eso es lo importante. Creyendo en ellos mismos, no creyendo en ti, porque tú eres un ser humano como todos los demás. Creer solamente en un Dios que tenemos y creer en ellos mismos. Que ellos tengan esa facultad de decir sí puedo hacerlo, es convencerlos, no es tan difícil. Híjole, pues mi Vic, vamos a pasar la vida hablando de fútbol. Estoy muy agradecido por tu tiempo. No. Y no sé si quieres dejar algún mensaje de despedida, pero de verdad gracias por esos minutos. No, muchas gracias a ti, te lo agradezco. Te repito nuevamente que ya a estas alturas del partido se empieza a olvidar la gente, se empieza a olvidar los medios de comunicación también, la gente del fútbol se empieza a olvidar, y agradecerte mucho que tengas estos minutos para mí, agradecerle a todo tu público, que esperemos que sigan viéndote, que esperemos que sigan disfrutando de toda esta historia, que sabes mucho, que conoces mucho de fútbol y sobre todo que hablas bien de la gente. Sí, porque así debe ser, para que ya de por sí hay demasiadas cosas tristes en este medio, ¿no? Más bien. Así es. Y sobre todo de mis Chivas, porque a mis Chivas quiero que se hable siempre lo mejor cada vez. Sí. Víctor. Mucho gusto, muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias, nos vemos pronto, gracias aquí a la Funícula Restaurante una vez más por sus atenciones. Y recuerden, siempre contigo,
amado rebaño. Cuídense, nos vemos en la que sigue.